fuertes, por decirlo así, usted lo dijo. Nosotros no estamos preparados en estos momentos para acreditar esa cantidad de recursos que ellos nos Pero establecen. pueden aprender. Claro, sí, podemos aprender. Mi pregunta va, ¿cuánto tiempo dio el gobierno para aceptar, o más bien, no, la pregunta, ¿cuánto tiempo dio el gobierno a las EPS contributivas para cumplir esos requisitos que si más bien pues vemos que no fueron tan fáciles? Y mi pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Si lo cumplieron de una sola regulación o paulatinamente. Bien, gracias. Hay varias cosas. Uno, a la superfinanciera hay que mirarla con respeto, por supuesto, pero también desde el punto de vista de las capacidades que ustedes tienen. O sea, ya ustedes no tienen dientes de leche, ya ustedes ya están creciditos y yo creo firmemente que ustedes tienen toda la capacidad gerencial de cumplir. Eso no me cabe duda. ¿A que me tienen que dar plazo? Claro, sí. ¿Que me tienen que enseñar? También. Pero yo puedo cumplir. O sea, lo primero es ser consciente de las fortalezas, que me parece que usted la tiene. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros sabíamos que si sacábamos un estándar muy alto, me echaban primero, ¿cierto? Primero me echaban y segundo, pues tumbaban el decreto. Si sacábamos un decreto muy bajito, pues la gente terminaba riéndose de nosotros. Entonces teníamos que sacar un decreto más o menos exigente y con una gradualidad, ¿cierto? Mire, ya ustedes vieron qué hubiera pasado si se hubiera quebrado una entidad no grande, una mediana. ¿Qué hubiera pasado con el sistema contributivo? Como un dominó, se hubiera venido todo abajo. Entonces, si usted me preguntaba, si hubiera pensado con el deseo, ¿cuánto tiempo hubiéramos nosotros querido? No, pues mañana, mejor dicho, pongan la plata mañana. Eso no iba a suceder, eso no iba a suceder. Hay una cosa que se llama, la pasé muy rápido, que se llama el factor de riesgo. ¿Qué es el factor de riesgo? El factor de riesgo es el porcentaje sobre es una forma fácil de explicarlo, digamos. Si yo le doy a usted 100 pesos de recursos públicos, ¿qué porcentaje de eso le exijo que usted tenga para que me responda? ¿Cierto? Y que si me vuela, pues yo pueda recuperar algo. Claro, yo tengo que pensar que usted es responsable, porque si yo pienso que usted no es responsable, yo mejor no le doy la plata. Pero como yo pienso que usted es responsable, yo le voy dejando un poquito de la plata. Bien, en el caso del contributivo, se hizo la medición y eso se comporta de esta forma. Yo defino en una distribución normal de todo el sector, yo defino cuál es la posibilidad máxima de la probabilidad que yo me acepto, cuál es la probabilidad máxima que yo aceptaría de que una entidad se quebrara, como probabilidad. Entonces, en el mercado internacional se acepta que un mercado es relativamente seguro cuando una determinada entidad de ese mercado tiene menos del 5% de probabilidad de quiebra. ¿Sí? Digamos en general, así para decirlo de una forma sencilla, menos del 5% de probabilidad de quiebra. Si yo pongo muy allá, yo digo, no, es que yo quiero que en el 99% de las posibilidades las EPS no se quiebren o las entidades no se quiebren, eso me lleva a pedir tanta plata que la gente me manda para el carajo, ¿cierto? Pero también si yo corro mucho de para acá y yo digo, no, yo acepto que por ahí con un 25%, pues eso es un chiste, porque entonces todo el mundo se quiebra y ahí todo el mundo hace lo que le parece y entonces ¿qué? Entonces digamos que el 5, 8% era eso. Entonces la idea nuestra era, ¿cómo hacemos hoy? Que nosotros teníamos que poner un factor de riesgo, o sea, ¿qué porcentaje de lo que yo le estoy entregando de plata pública les voy a pedir que tengan de reserva, de patrimonio, para que medio se comporten medio, ¿cierto? Y que tenga la posibilidad de quiebra menos del 5% de las entidades. Entonces, eso es una distribución que estaba más o menos entre el 8% y el 19%. Si ustedes revisan el decreto 574, decía que el factor de riesgo que se les pedía era del 12%. Del 12%. ¿Por qué se puso 12%? Pues porque no éramos tan bobos nosotros, digo nosotros, Carlos Ruiz y yo. No éramos tan bobos porque el decreto inicial era
venía con sistema de gestión de riesgos, pero por diferentes presiones nos hicieron sacar el decreto de la parte de gestión de riesgos. Entonces, si usted mira en el 574, dice que la exigencia es del 12%, pero no dice nada de gestión de riesgos. Cuando ya hicieron las cuentas bien y vieron que era mucha plata, dijimos, ok, pues entonces, si ustedes quieren menos plata, poner menos plata, pues entonces, pues monten un sistema de gestión de riesgos. Entonces, ¿qué se logró? Que tuviéramos esa posibilidad, digamos, razonable de que no se iban a quebrar más de esas entidades, más del 5% de las entidades, y que nos pusieran esta plata. Esta plata significó 400.000 millones de pesos que volvieron, eran UPCs que ya el Estado había pagado y que la gente se las había bebido y ya volvieron al sistema. ¿En cuánto tiempo? En 5 años, 6 años, en 6 años. ¿Saben cuánto estaba el factor de riesgo en el año 96? En el 2%. La probabilidad de quiebra era altísima, altísima, y tratábamos de recoger la pita lo más rápido posible. Primer punto de la respuesta, o sea, teníamos una meta, pero que no salió del sombrero, sino que salió de un cálculo actuarial. Bien. Y segundo, sabiendo que no podíamos ser un rey de burlas, entonces se arrancaba en el 5% y se trataba de llegar al 10%. Primer punto. Segundo punto, para la exigencia de patrimonio era, el año 0 empezaba con el 5%, en el año 2, 6%, en el año 3, 7%, 8, 9 y 10. Hubo un año en que alargaron hubo un año en que alargaron pero bueno, digamos que esa es básicamente la forma. Muy bien. Eso sin implementar el sistema de gestión de riesgos. Pero ya dijimos que no los queríamos, era EPS no solamente ricas, sino que tuvieran, no ricas, solventes, sino que tuvieran además que acreditaran saber manejar, ¿cierto? Entonces dijimos, si usted tiene un sistema de gestión de riesgos y que cumple estas condiciones, usted ya no pone el 5%, sino pone el 5.4%, o sea, acá. Y así, lo íbamos haciendo así, hasta que no llegaba aquí al 10, sino llegaba al 8%. ¿Cierto? O sea, era un incentivo, era prácticamente un subsidio que el Estado le estaba haciendo para que montaran su sistema de gestión de riesgos. Dentro de las cosas que hemos argumentado al gobierno para que este decreto cuando salga menos lesivo, de las cosas que has dicho, hemos logrado algunas. Una es que, y hay otra que no la hemos podido lograr, pero una es esa progresividad, está aceptada, o sea, no nos van a exigir el 10 ya. Primero que todo, está planteado 18 meses para que se implemente el decreto, o sea, año y medio, pero para empezar del 5, no del 10, o sea, está igualito. O sea que en eso tranquilos porque no nos van a exigir el 10. El problema, Álvaro, es que estas empresas son unas empresas muy grandes en su mayoría. Y la fórmula que se exige para la reserva del contributivo, para el patrimonio, perdón, de todas maneras tiene que ver con el tema de afiliados. Entonces, así sea para el 5%, estas empresas tendrían que empezar como mínimo con 28.000 millones de pesos. O sea, la progresividad está lograda. El 10%, mejor que no va a ser más, va a ser eso. Pero el tema es que el solo 5 ya es difícil y ameritaría capitalización por parte de cualquier EPS, ¿cierto? Pero el problema más está en empresas como estas, cuyos propietarios no van a tener capacidad económica como si la tienen las cajas, que los propietarios son los grandes empresarios de este país, o como si lo tiene la empresa privada, que tienen posibilidad de soportar el 5. Entonces, yo creo que nosotros nos queda fácil, o nos ha quedado fácil argumentar, fácil entre comillas, que la progresividad,
que se nos favorezca en cuanto se tenga sistemas de administración de riesgo, también nos lo van a aceptar. O sea, no nos van a tratar indistintamente al contributivo, pero ese es el problema, que la regla del contributivo nos la van a aplicar todo y así se hubieran hecho todas esas condiciones, para nosotros va a ser absolutamente difícil. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que pelear en este momento es lo que tú decías hace un ratico, es que las condiciones de operación, la UPC, en la vulnerabilidad de los afiliados no es igual a la del contributivo y que nos puedan tasar menos que eso. Entonces, en eso yo creo que ahí sí, pues tú nos pudieras ayudar a soportar ese tema por la diferencia. No sé, no estoy segura y se los digo ya, no estoy segura porque ya lo he argumentado y me han dicho no, es la excepcionalidad por ser empresas solidarias. Lo he expuesto y me han dicho no, ¿por qué? Porque es que la excepcionalidad la tenían las cajas. Y ellos dijeron, no vamos a hacer excepción con nadie. Entonces, cuando yo lo digo, me dicen, no, oye, que no con nadie. Entonces, la excepcionalidad de las mutuales y de las cooperativas, no estoy segura de lograrlo. Tendríamos que argumentarlo también, de pronto con otros postulados, pero la gran diferencia entre el subsidiado y el contributivo no la hemos argumentado suficientemente. Eso te agradecería que de pronto… No, para que no repitas la exposición, o sea, digamos que de pronto nos pudieras ayudar, me atrevo a decirle, con un documento escrito, que incluso nos pudieras acompañar a soportar sobre todo esa diferencia, porque esta progresividad, como te digo, ya la logramos. ¿Sí? Sí, claro, con mucho gusto y le agradezco mucho la confianza. Hay muchas más diferencias que estas, una de las diferencias claras con el tema del contributivo era que uno sí sabía para dónde se había ido la plata, para equipos de fútbol, para fábricas de colchones, uno sí sabía para dónde se había ido la plata. Yo no tengo, digamos, pues, que hablar, digamos, en el año 2006 uno tenía la percepción de que en el régimen subsidiado la plata sí se había ido para la prestación. Eso no existía ese mal sabor, digamos, que existía con el contributivo, y que la historia terminó dándonos la razón. Pero yo creería que, si bien hay dificultades para cumplir con un umbral, siempre piensen que detrás de esto lo que está es una probabilidad de quiebra. Entonces, obviamente hay que patalear y todo, pero hay que tener en cuenta que si yo no lo tengo, yo mismo debo saber que yo tengo probabilidad de pérdida. Ya después lo que negocio con el gobierno es otra cosa, pero yo tengo que saber que tengo una probabilidad de pérdida mayor, primero. Por otro lado, la verdad sí, las cajas cuando estábamos en el tema sí patalearon harto, pero patalearon, miren ustedes, más porque las cajas, si ustedes recuerdan, si tú recuerdas, Elisa, las cajas eran las que iban a ser socias de la nueva EPS. Oiga, y querían entrar con la cédula. No, querían entrar con la cédula. No, que nosotros le entramos. Bueno, y si usted va a entrar, bueno, y ajá, y la plata. No, que nosotros le estamos haciendo un favor de esto. No, mire, gracias por todo, pero bueno, no, hasta luego. O sea, no, hubo mucha presión hasta de muy mala fe, pero nosotros nos mantuvimos firmes. Si el decreto lo van a sacar con excepciones, yo renuncio, le dije al ministro. Si el decreto está con renuncio. Sí. Entonces, sí. Entonces yo creo, y quiero introducir ese tema, es porque ya no me toca esas decisiones, pero yo creería que la naturaleza, si sea seguro, caja, no sé qué, tal cosa, yo no estoy tan seguro de que por ser mutual o digamos por ser, digamos, sin ánimo de lucro, deba analizarse el riesgo diferente, porque es que yo creo que no tiene nada que ver con lo que hemos dicho. No tiene nada que ver con lo que hemos dicho. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Y qué pasaba? Eso sí pasaba con el régimen contributivo. Nosotros le decíamos, mire, en el régimen contributivo existía un gran problema, era que los reportes que presentaban al Estado siempre tendían a dar pérdida o una utilidad muy chiquitica. ¿Por qué creen que pasaba eso? Pues para presionar la UPC hacia arriba, ¿cierto? Entonces, entre más cerquita diera la UPC, pues más presionaba la UPC hacia arriba. Entonces nosotros dijimos, tranquilo, usted no tiene que poner plata, usted lo puede hacer por la vía de utilidades retenidas.
Si el señor es gerente de una EPS de contributivo y siempre daba 0, 0, 0, 0, 0, 0, señor gerente, ¿qué alternativas tenía para conseguir esa plata? Tenía tres alternativas. Primero, vender una casa por allá o un equipo de fútbol o una fábrica de colchones o un colegio. Eso es una cosa, ¿cierto? Pero decirle a los jefes que vendan la casa no es fácil. Entonces, esa parte es maluca. Segundo, decirle a los jefes que pongan plata. Difícil, ¿cierto? Maluco. Tener que decirle yo a los jefes que me pongan plata. Maluco. Tercera forma, utilidades retenidas. O sea, ahora sí me veo obligado a mostrar mis utilidades para poder decir que las retengo y de ahí saco el 5%. Entonces, la ganancia para nosotros, digamos, como equipo técnico era doble, porque por fin sabíamos cuánta plata estaban ganando los EPS. Por fin, porque ahora sí están obligados. Era dos cosas: o me reportaba lo que estaban ganando o le pedía plata al jefe, y eso pues a nadie le gustaba. Entonces yo creo que aquí pues pensando en voz alta con la confianza que me ha dado Elisa, yo creo que aquí nos toca pensar es en cómo tratamos de lograr un umbral que le transmita seguridad al sector, no sé si el 5, el 3 o el 2, no sé, algo que a nosotros mismos nos satisfaga, responsablemente, y empecemos a pensar que tiene que salir de la misma operación. O sea, tiene que salir de la misma operación, porque plata no tengo. O sea, entonces, sino con una… Sí. Mire, yo obviamente con mucho gusto acepto el ofrecimiento de acompañarlos, pero yo creo que esto es por el propio bien de las entidades, el propio bien del sector. Porque es que, Dios no lo quiera, se llega a quebrar una o dos y el prestigio del sector es el que se pone en duda. Entonces, pensémoslo, pero sería ese punto. Bien, el otro punto es el de las reservas. Las reservas es otra cosa, o sea, esto es patrimonio, al final esto es una plata de respaldo, nadie va a querer esto para comérselo en una fiesta mañana, no, esto es patrimonio. El tema de las reservas es donde ustedes sí pueden actuar mucho, porque las reservas también tienen una gradualidad. Las reservas es la plata que yo tengo que tener para la operación, y ahí también hay un manejo de gestión de riesgo que podemos discutir con más detalle, pero yo creo que este 5% no necesariamente tiene que ser 5, puede ser 4, ¿sí? Porque es que las diferencias son muy grandes, entonces yo creo que hay forma de patalearlo. Otra pregunta. ¿Vamos a dar? Gracias. Es importante este tema porque el tema que sigue tiene que ver con esto y es muy bueno que él nos despeje la duda antes que se vaya. Doctor, desde su punto de vista, ¿existe normatividad, como usted lo acaba de expresar? Nosotros nos rige normatividad como ARS, como EPS y como aseguradora actualmente con el decreto. Desde su punto de vista, ¿cree usted, y aquí también la doctora Elisa juega un papel importante, que el Estado tiene que clarificar de qué manera nos va a regular y de qué manera va a exigir los requerimientos, dado que si nos hace unos requisitos o nos exige unos requisitos como aseguradora, no tendría el Estado que exigirnos el 65% de administración con la red pública, porque vamos a administrar riesgo en salud? Entonces, desde ese punto de vista, doctor, ¿cómo usted podría, doctora Elisa, conjuntamente con Gestar Salud como agremiación, discutir estos temas frente al gobierno que permita de pronto clarificar y tener una regularidad desde un solo enfoque? Porque nos exigen como una cosa, necesitamos unos requisitos como otra. Entonces, yo sí creo que es importante escuchar su concepto, doctor, con relación al tema, y antemano, pues, que le apoye a la doctora Elisa en esta defensa que vamos a hacer ante el gobierno con este tema. Gracias. Sí, gracias. Hay una razón que bien lo decía el doctor Castellanos de ese 60%, que pues me parece que es una razón de política pública,
que a mí no me parecía lógica, pero pues está por ley, y dice que el 60% con la red pública y tal, pues porque había un propósito de fortalecer la red pública, lo cual en sí mismo me parece que está bien. Pero una cosa es que entre comillas uno le regale la plata y otra cosa es que la red pública lo haga bien. O sea, si me están garantizando la financiación, pues exíjale también que cumpla. A mí me parece que ahí el gobierno nacional tiene una exigencia, una tarea pendiente porque no me puede pedir eso. La otra cosa es que tampoco tendría que exigirme un porcentaje máximo de administración, pues porque es que pues si yo soy, es decir, a mí tampoco me pueden limitar eso. Entonces, me limitan la UPC, me limitan con quién contrato, me limitan a cómo contrato. No, pues más bien, ¿por qué no coge usted y maneja? Pues porque si usted está tan bueno, pues más bien coge usted y maneje. O sea, o me deja mover, si sabe tanto, ¿por qué no coge usted y maneja? Entonces yo creo que ahí hay formas, digamos, de eso. Lo que pasa es que pues obviamente, pues eso es que es primero el huevo o la gallina, ¿no? La red pública no mejora porque no tiene la plata, no tiene la plata, entonces no mejora. Pero ese argumento era cierto hace unos años. Hoy en día el aseguramiento ya es casi total. Hoy en día no se pueden quejar de falta de plata. Hay mucha debilidad de gerencia en la red pública, pero mucha, que es necesario que también que se implementen mejoras allí. Lo dice el informe de la salud de la OPS, de la OMS del año 2010, entre el 20 y el 40% de los recursos de salud se pierden por ineficiencia. Y no es por acá, porque a ustedes lo limitan en el acto administrativo, no es por acá. Eso sí lo tengo claro. Entonces yo creo que por ese lado puede ser. Pero es una pelea conceptual difícil de llegar, pero habría que dar la pelea. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia, muy amables. Bueno, muchas gracias. Elisa. Quienes no hayan diligenciado la encuesta que tienen enfrente, por favor, diligencienla. Esperemos que la doctora Elisa... Queremos saber si, adicional a las inquietudes que hemos resuelto con el doctor Álvaro y que tienen directa relación con el tema que esta mañana les estaba preocupando de manera importante, si existen aún muchas otras inquietudes que quieran manifestarle a la doctora Elisa directamente, o si ya podemos dar por terminada la sesión, porque veo que están abandonando el salón. Para que nos quede grabado, la señora Margarita lo que nos dice es que dado que compañeros directivos se han retirado y que es un tema en donde deberían estar un número mayor con los gerentes, además se acogen a la propuesta o se propone acoger la propuesta de que en un espacio diferente a este, muy pronto, se dé la discusión. Si están de acuerdo, yo les propondría una cosita adicional. Yo no sé, abusando del tiempo de Álvaro, y si para esa reunión ya pudiéramos tener, los directivos están muy preocupados por el planteamiento que se tiene que hacer fuerte para lograr al menos aminorar el riesgo que se tiene con esta exigencia. Entonces tendríamos que discutir cuáles son los elementos y que ellos estén enterados. Entonces para eso se tendría una reunión posteriormente con ellos y los gerentes, ¿verdad? Para que estén ahí y que en lo posible yo digo que para que él en ese momento ya llevare una propuesta concreta de intervención o de redacción o de argumentación para el tema. Un borrador, sí, un técnico. Sí.
No, a ver, yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero que me parece que es importante entender, y así lo siento, es que no se piense que, me han dicho que se les apareció el coco. O sea, esto es por el bien del sector mismo. Ahora, si nosotros, y perdón, hablo en primera persona, no tuviéramos las capacidades, pues yo estaría, pero temblando. Pero las capacidades están. Entonces, ahí hay un terreno de avance. Segundo, sí me parece que hubiera sido deseable, no digamos que no haber perdido este tiempo, digamos no, pero digamos que esos decretos están promulgados desde el año 2007 y digamos que qué bueno que ustedes en este momento pudieran aprovechar y leerlos como si fueran carne propia, para que ya con esta presentación que hicimos ustedes como que lo entiendan mejor, ¿cierto? Como que se metan ahí y de pronto cuando ya nos veamos, entonces tengamos como un poquito más digamos de un punto de vista técnico para podernos llegar a algo concreto. Ah, ok. Esto no puede ser mucho tiempo. Ah, ok. O sea, yo creería que si es de tener algún documento debiera ser la otra semana, así será el viernes. Pero entonces, ¿qué retroalimentación estamos esperando de ellos? No, nada, no. Sí, ellos estarían esperando, o sea, ¿cuánto te demorarías tú en hacer un planteamiento que pudiéramos discutir con los directivos, con los gerentes? Tendríamos que mirar cuando salga el primer borrador, pues dependiendo de la complejidad, sabiendo que tiene que ser lo antes posible, pero una vez salga el primer borrador, pues miramos si estamos hablando de un decreto de 5 hojas, de 8 hojas, de 20 hojas, para poder saber, digamos, qué tanto nos podríamos demorar, pero sabiendo que tiene que ser pronto, porque eso el gobierno nacional pues lo va a querer ver pronto. Sí, pero mire, yo la verdad es que no creo, mire, yo creo que el argumento tiene que ser por la vía de estas cosas, o sea, ya no puede ser algo tan diferente. La diferente está si es el 5, si es el 6, si es el 4, bueno, habría que mirar qué estudios, o sea, ¿yo qué sugiero? Las negociaciones, digamos, o la forma como se hacía con el régimen contributivo era que las entidades del régimen contributivo en cabeza de ASEMI y de forma individual también presentaban su versión y decían, no, mire, a mí las cuentas me dan de esta forma, a nosotros las cuentas nos dan de la otra forma, porque a usted le da 10, porque a mí me da 8, y ahí para arriba y para abajo, y digamos, pero negociábamos sobre cifras, no era 4 por ser 4 o 3.8, sino era sobre cifras. Y nosotros arrancábamos la discusión por la vía de cuánto podía ser el umbral máximo tolerable de riesgo de pérdida para el sector, digamos que empezaba desde acá. Entonces es cuestión de que la entidad tenga claras las cifras, que yo creo que las debe tener claras, ¿cierto? Muy importante que sean las cifras que han presentado en la superintendencia, porque son esas las cifras que se toman generalmente. Toda la información de las empresas está disponible. en Intersalud y está disponible. Exacto, está disponible, entonces yo creo que es cuestión de montar algo similar. Y la otra es que… Mejor dicho, pues, yo puedo pedir sí. cita con el ministro para esta semana, si sea el viernes, para tratar el tema. Miremos si es posible que el lunes o martes ya sepamos cuándo va a ser el decreto, ¿sí? Digamos, para poder nosotros… Hablemos el martes, hablemos el lunes. Hablemos el lunes, a ver si el lunes por la tarde ya tenemos una idea de cuándo va a salir el decreto. Perfecto. Para eso, y hablaremos el lunes. Después de eso, le pedimos a ustedes que vayan a Bogotá o a cualquier parte que ustedes decidan para plantear ya cuál va a ser, para que ustedes estén enterados de cuál es el planteamiento técnico que pudiéramos argumentar, ¿cierto? Para no estar con que, no sé, no, las peleas se va así y se va con un documento técnico, con números, ¿sí? Con cifras claras y sí, con una validez absoluta, y que no nos vengan a decir, son un poco locos ahí que están soñando, ¿no? Es que el gobierno quiere seguridad, es que aquí le estamos dando seguridad, pero con estas cifras, no con las del contributivo. Sí, claro. Ahora, lo que sí es claro es que en este momento me importa mucho que ustedes hayan entendido que el riesgo, primero, el riesgo es de ustedes mismos. Y eso hay que resolverlo. Ya, si ustedes tienen claro eso, la negociación con el gobierno es otra cosa, pero tienen que entender que no pueden estar con el 2% ni con el 3%. Eso es el ejemplo del carro. No, eso confiando en Dios, ahí nos vamos despacito. No, eso no es responsable. Eso no es responsable.
Entonces sí, esa sería la alternativa y el lunes por la tarde hablaríamos. Muchas gracias. ¿Satisfechos o queda alguna inquietud pendiente todavía? ¿No? ¿Podemos dar la clausura del encuentro? Ok, el representante de los organismos de dirección, entonces… Primero que todo quiero dar lectura a un documento que nos envía Endisalud. Dice: Santa Marta, diciembre 2 de 2011. Señores miembros de consejos de administración y junta directiva de las EPS asociadas a Gestalsalud, Ciudad, cordial saludo. Queremos, como miembros de junta directiva de Endisalud, agradecer a la doctora Elisa Torrenegra por habernos brindado su apoyo para asistir a este gran evento, y que por motivos ajenos a nuestra voluntad no podemos estar presentes en este encuentro de órganos directivos, y que por medio de este escrito les queremos solicitar, como líderes de esta agremiación, el acompañamiento, seguimiento y la información frente al panorama que se viene con el nuevo decreto emanado por el Ministerio, y reiterarles que Endisalud, mediante mantiene sus 960.000 afiliados vivos, gracias a que como directivos no hemos desfallecido la labor como mutual y de servicio a la comunidad, porque el tema de la intervención ha sido un proceso lento y traumático que requiere una vigilancia especial y seguimiento de nuestra agremiación, y revisar el conjunto con nosotros que tan acertadas están el plan de mejoramiento de nuestro régimen subsidiado. Como junta directiva, el anhelo más grande es permanecer en el mercado como EPS sólidas y mantener el liderazgo de Gestalsalud en el sistema. Ojalá que el gremio Gestalsalud nos muestre propuestas donde competen este nuevo decreto, y que ella tenga en visión la permanencia de sus agremiadas, que lo podemos lograr, solo que debemos actuar como una familia grande, unida, y mirar que aunque somos de diferentes lugares, tenemos un solo objetivo del régimen subsidiado, y la permanencia y la satisfacción de garantizar a nuestros afiliados y asociados una salud llena de confianza. Nacimos y crecimos y vivimos hace 10 años, y unidos podemos durar hasta más años. Gracias a ustedes, espero que no se les olvide de Endisalud vive aún intervenida, y no desfalleceremos hasta salir de esto. Atentamente, Rosa Sánchez, directiva; Delia Rosa Rosales, junta directiva; Kelly Ramos, del representante de la junta directiva también. Me permito entregarle esto al acta. De antemano, en el cierre de este importante evento, pues sabemos